Entramos en la recta final del choque de opiniones. Estamos hablando sobre matrimonios entre personas del mismo sexo. A partir del 24 de julio serán legales en el estado de Nueva York. Y un tema a nivel nacional es cómo siguen otros estados avanzando con medidas similares o con medidas que los rechazan. Hablábamos sobre cómo muchos buscan cambiar la Constitución y no se descarta que ocurra en Nueva York para establecer que el matrimonio es entre un hombre y una mujer y así invalidar lo que puedan haber aprobado estas leyes. Pero el tema político sigue rondando. El presidente Obama en rueda de prensa esta semana no se comprometió, como no se ha comprometido, a respaldar el matrimonio de personas del mismo sexo. Dice que su concepto, su idea sobre eso está evolucionando, pero que se está avanzando hacia una etapa, una época en Estados Unidos de mayores igualdades y de mayores derechos, y dice que se va por el camino correcto. Y la pregunta para Pedro Julio Serrano, para el reverendo Samuel Rodríguez, ¿vamos por el camino correcto? En mi opinión, no vamos por el camino correcto. Hay unas instituciones que son fijas para la continuación civil y el desarrollo de nuestra humanidad, nuestra cultura, nuestra sociedad. Una de esas instituciones es la institución matrimonial. Estamos luchando con tantas cosas en el siglo XXI. Necesitamos aún enforzar y darle más estructura, más recursos a los matrimonios que han existido con la misma definición por tantos años, por siglos, desde el principio de la humanidad. No podemos en este momento incorporar asuntos políticos para expandir una agenda que sí es, en mi opinión, antirreligiosa, anticristiana y es en contra de la moralidad humana. Tenemos que nosotros defender los valores. Dicho sea de paso, tenemos que aclarar de nuevo, no tiene que ver con nada homofóbico. Nuestra organización ha levantado una campaña a nivel mundial en contra de los países musulmanes que han perseguido a la comunidad homosexual y lesbiana. Mira eso, qué locura, ¿eh? Nosotros hemos tenido conversaciones con líderes políticos de países musulmanes para decirles que Dios no quiere que estén persiguiendo los homosexuales, a las lesbianas o ninguna otra comunidad, porque Cristo no tolera ese tipo, no lo tolera en ningún momento, ese tipo de injusticia. Nosotros tenemos que decir que la moral no se basa en ningún precepto o concepto religioso, se basa en la dignidad del ser humano y el respeto que se le tenga a esa dignidad de cada ser humano. Así que nosotros tenemos que reconocer unos valores humanos que son universales, unos derechos humanos y civiles que se le tienen que reconocer a todas las personas. Y esto no es en contra de ninguna iglesia, repito, esto es un derecho civil que nosotros estamos exigiendo, es el contrato legal que da el Estado a las parejas del mismo sexo para que puedan tener los mismos derechos y protecciones que ya tienen las parejas heterosexuales. Nosotros no estamos tratando de redefinir nada, de hecho, el matrimonio ha sido redefinido por muchos años, cuando antes, como mencioné anteriormente, las mujeres eran propiedades del hombre y que tampoco se permitían los matrimonios interraciales. Así que nosotros tenemos que reconocer esos derechos humanos y civiles a todas las parejas para que tengan los mismos derechos y protecciones. Y no estamos buscando ese matrimonio religioso, y con mucho respeto tengo que, aunque agradezco el trabajo que hayan hecho en contra de aquellos lugares que persiguen a la comunidad gay en el mundo, que lo agradezco, tengo que decir que este discurso donde dice que no se va a permitir el derecho al matrimonio, que esto no es moral, que ustedes aman al homosexual pero aborrecen el pecado, todo este discurso también incita a la violencia y al odio, a la intolerancia en contra de nuestra comunidad. Así que hay que tener mucho cuidado con tratar de pintarse de una manera que no son, cuando nosotros estamos viendo que ese discurso religioso fundamentalista está incitando a la violencia. No, en ningún momento, todo lo contrario. El amor nuestro, el amor de Cristo y el amor de la iglesia, mi amigo Pedro Julio, cuando habían otras comunidades que estaban negando, que estaban ignorando la plaga de lo que es el SIDA, fue la iglesia que se levantó en varias comunidades, no solamente en los Estados Unidos, sino alrededor del mundo, los católicos, los evangélicos que establecieron clínicas, que estuvieron ahí cuidando, amando, abrazando y tratando, cuando otros, aún del gobierno, ignoraban y no querían tocar porque era algo tabú. Tenemos que tener cuidado. La iglesia ama al homosexual, ama a la lesbiana, y el pecado del homosexualismo no es el pecado peor. No estamos diciendo que es el único pecado. Nosotros predicamos en contra de la pornografía, el abuso de niños, el adulterio, el racismo, y a la misma vez no estamos diciendo debe de haber violencia entre la persona que ha hecho esto y lo otro. No, tenemos un compromiso de decir Cristo ama, pero hay cosas que la palabra de Dios dice que no están de acuerdo con las leyes bíblicas y las leyes de Dios, y lo hacemos con amor y con respeto.
Pedro Julio, Sí. ¿se va por el camino correcto, como dice el presidente Obama? ¿Se puede hablar de un mayor nivel de tolerancia hacia los homosexuales en Estados Unidos? Sí, definitivamente vamos por el camino correcto. De hecho, la igualdad es un hecho inevitable. Nosotros vamos a lograr la igualdad en el matrimonio para parejas del mismo sexo en este país y en muchas partes del mundo. Ya lo hemos visto en Argentina, en Ciudad de México, en muchos lugares del mundo. Y ya 6 estados, además de la capital estadounidense, Washington, D.C., reconocen la igualdad en el matrimonio. Así que nosotros vamos caminando hacia la dirección correcta y nosotros vamos a lograr esa igualdad en todos los estados y vamos a también a lograr la igualdad en todos los derechos que ya tienen los heterosexuales. Y tengo que decir, tengo que reiterar, a mí me parece que suena muy bonito, pero la realidad es que no lo es cuando se habla de amar al homosexual pero aborrecer al pecado. El pecado, nuevamente reitero, no es la homosexualidad. El pecado es la homofobia, el pecado es la discriminación, el pecado es decir que uno ama a una persona pero le pone condiciones a ese amor. El amor es incondicional, no tiene reparos, no pone ningún pero, sino que acepta al ser humano con todo lo que viene, con toda su identidad. Así que yo creo que hay que tener mucho cuidado con este lenguaje que está disfrazado, ¿verdad? Disfrazando esa discriminación que es muy latente y muy patente. Y también tengo que decir que añadir aquí el abuso sexual cuando más del 98% de los que abusan de niños son heterosexuales y traer ese tema por los pelos para tratar de atarlo con la homosexualidad es algo que también tenemos que rechazar. Y por otro lado, hay que decir que nosotros reiteramos de que no es una agenda en contra de la iglesia, todo lo contrario, respetamos a las iglesias y a sus ritos y sus sacramentos. Lo que nosotros exigimos es el derecho legal a casarnos con la persona que amamos. Reverendo, la última palabra. El pecado no es decir la verdad. El pecado es permitir que un grupo, una comunidad, una persona esté en un camino equivocado que va a llegar a su destrucción espiritual, su arma, la pérdida de su arma al fin del día, y no decirle hay un camino mejor. Ahí está el pecado. El pecado está en qué? En aún permitir por algo político, por algo social, por una corriente del momento, permitir algo que va a llevar a un ser humano a su condenación final. Ahí está el pecado. El no amar suficiente para decirle la verdad, aunque la verdad traiga un poco de dolor temporero, va a traer un rescate eterno. Uno no puede imponer sus creencias religiosas a nadie, uno tiene que respetar a cada ser humano y nosotros tenemos que respetar los derechos humanos y civiles. Y en este caso el derecho al matrimonio es un derecho humano y civil reconocido por el Tribunal Supremo de este país y nosotros vamos a alcanzar esa igualdad en el matrimonio para parejas del mismo sexo. Este es un tema que no termina acá y obviamente y por supuesto la invitación queda abierta para el reverendo Samuel Rodríguez, es presidente de la Asociación Nacional Evangélica Hispana de Estados Unidos, congrega 34,000 iglesias, y a Pedro Julio Serrano, portavoz del National Gay and Lesbian Task Force. Gracias a ambos por acompañarnos en Choque de Opiniones. La invitación está abierta para que sigamos conversando sobre este tema, un tema que no seguramente no va a desaparecer de los titulares. Gracias por estar con nosotros y recuerden que la invitación es todos los domingos, 8 de la noche, hora del este. Sigamos nuestra conversación en las redes sociales. Pueden visitarnos en facebook.com/CNN Choque o en Twitter en @CNN Choque. Yo soy Juan Carlos López y en nombre del equipo técnico y de producción de Choque de Opiniones y de CNN Washington, les agradezco el que nos hayan permitido ingresar a sus hogares. La invitación queda abierta para la próxima entrega de Choque de Opiniones. Hasta luego.